Aquel año de 1912, el Palacio Nacional olía a papel mojado y a café recién hervido. Era el aroma de los pasillos del poder, donde las decisiones no siempre se firmaban con tinta. Francisco I. Madero caminaba entre columnas de piedra como quien lleva sobre los hombros el peso de un país fracturado. La revolución había terminado, al menos sobre el papel, pero en las calles de la Ciudad de México aún resonaban ecos de resentimiento y hambre. Madero, de ideas firmes y voz suave, confiaba más de lo que debía. Y entre los que gozaban de su confianza, había uno que sobresalía por su voz tranquila, su uniforme impecable y sus modales de salón: el general Manuel Mondragón. Madero lo trataba como a un hermano de armas, lo invitaba a cenas privadas, le consultaba decisiones estratégicas e incluso lo bendecía con el título de hombre de futuro. Mondragón, por su parte, sabía sonreír sin mostrar intenciones. Había servido antes al régimen porfirista, pero había aprendido a adaptarse. Su lealtad no estaba escrita en piedra, sino en arena. Y cuando el río de oportunidades comenzó a correr, supo que bastaría con estirar la mano para tocar el poder. La ciudad, aún marcada por las heridas del porfiriato, vivía entre fiestas patronales y funerales silenciosos. El peso mexicano comenzaba a estabilizarse, pero en las oficinas del Banco de Londres y México se hablaba en voz baja sobre deudas, préstamos extranjeros y movimientos extraños en los registros de haciendas del norte. Mientras tanto, en las vecindades del barrio de Tepito, la gente colgaba imágenes de la Virgen de Guadalupe junto a recortes de periódico con el rostro de Madero. Lo veían como un hombre bueno, pero débil. Y en los cafés del centro se rumoreaba que alguien de su círculo lo estaba vendiendo poco a poco. Mondragón seguía apareciendo a su lado en actos públicos, siempre un paso detrás, como los traidores que esperan el momento exacto para apuñalar. Lo acompañaba en las misas, en las visitas al colegio militar, incluso en reuniones con los delegados de Veracruz y Puebla. Sabía escuchar sin opinar, y eso lo hacía confiable a ojos de un presidente que creía más en el diálogo que en las armas. Si te apasionan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí revivimos las historias mexicanas que la historia no se atrevió a contar. Nadie imaginaba que el hombre que tomaba la copa de vino a la derecha de Madero sería el mismo que, en menos de un año, facilitaría su caída. Y fue en ese silencio donde comenzó todo, en una conversación a puerta cerrada, en un ofrecimiento sin testigos, en una traición que no empezó con disparos, sino con palabras. Mientras Madero confiaba ciegamente, en el corazón del cuartel de Tacuba se fraguaba algo más que un plan militar. Mondragón había comenzado a recibir visitas discretas. Eran hombres vestidos como comerciantes, pero hablaban como políticos. Venían de parte de Victoriano Huerta, quien por entonces se movía entre sombras, acumulando poder con una paciencia que asustaba. Las reuniones eran breves, siempre de noche, y dejaban sobre la mesa algo más que documentos. Dejaban promesas. Mondragón no era ingenuo. Sabía que en la política el valor de un cargo superaba al de cualquier lealtad. Le ofrecieron una posición dentro del nuevo gabinete que se estaba formando en secreto. Un ministerio de guerra, con total autonomía, poder, influencia y dinero. Mucho dinero. El tipo de dinero que no venía del Tesoro Nacional, sino de manos extranjeras interesadas en estabilidad para proteger sus inversiones en minas, trenes y petróleo. Él dudó, no por ética, sino por cálculo. Sabía que si fallaba, no solo perdería el ascenso, podría terminar fusilado en Lecumberri, pero también sabía que el régimen de Madero se debilitaba cada día. Las huelgas en Veracruz, los rumores de rebelión en Sonora y el resentimiento de los exporfiristas se acumulaban como nubes antes de la tormenta. En una cantina de la colonia Guerrero,
Un viejo amigo le susurró: si no lo haces tú, lo hará otro, y ese otro tomará tu lugar, tu puesto y tu gloria. Fue esa frase la que terminó de convencerlo. A los pocos días, Mondragón dejó de responder personalmente las cartas de Madero. En vez de eso, enviaba a su ayudante con excusas: que estaba enfermo, que viajaba, que tenía compromisos con la artillería. Mentiras piadosas. El presidente comenzaba a notar el cambio, pero se negaba a pensar mal de quien había estado a su lado en la campaña. En una de esas noches de cielo limpio, bajo las estrellas de la capital, Mondragón firmó el primer documento secreto que lo comprometía con los golpistas. No era una traición abierta, aún no, pero era el primer paso hacia ella. El papel estaba redactado con términos ambiguos: coordinación de fuerzas, resguardo de orden interno, ajuste temporal de poder. Palabras que servían para disimular el verdadero plan: derrocar a Madero sin que pareciera un golpe, que todo se viera como un cambio inevitable, una reorganización natural de un gobierno ya frágil. El precio del silencio de Mondragón fue una bolsa de monedas de oro entregadas por un emisario del norte, y la promesa de un futuro sin límites si jugaba bien sus cartas. A partir de esa noche, ya no fue un general, fue un traidor en uniforme. Y sin saberlo, Madero estaba durmiendo cada vez más cerca del abismo. Fue un viernes de febrero de 1913 cuando Francisco I. Madero aceptó una invitación aparentemente cordial para cenar en una vieja casona ubicada en la calle Donceles, en el corazón de la Ciudad de México. El lugar tenía un aire solemne, con candelabros oscuros, tapices polvorientos y retratos de antiguos liberales colgando de las paredes. Nada en aquel ambiente anunciaba el veneno que se servía entre los platillos típicos de la región. La mesa estaba servida con tamales oaxaqueños, frijoles con epazote y copas de pulque reposado. Madero, siempre cortés y confiado, conversaba animadamente sobre los recientes avances de su gobierno, convencido de que, a pesar de las críticas, el país avanzaba hacia la justicia social. A su lado, con gesto calculado, el general Manuel Mondragón asentía en silencio, mientras al otro extremo de la mesa el coronel Vega evitaba el contacto visual, moviendo el contenido de su plato sin interés. La velada transcurría entre conversaciones aparentemente inocentes: los precios del maíz en los tianguis de Puebla, los sermones del padre Rivas en Chalco, el desfile cívico que se preparaba en Tlalpan. Pero entre cada palabra había una pausa estratégica, un cambio súbito de tema, una mirada fugaz entre los militares presentes. Madero no lo notó. Pensaba que aquella cena era una muestra de respeto, quizás un intento de reconciliación. Pero en cierto momento, cuando el anfitrión trajo el café de olla con piloncillo y canela, Mondragón deslizó lentamente su mano derecha sobre la mesa, tocando con el dedo meñique el anillo de plata que llevaba desde los días de Porfirio Díaz. Era el gesto convenido. Quienes estaban atentos entendieron de inmediato. Fue durante esa cena cuando Madero, sin sospecharlo, ofreció más de lo que debía. Habló con franqueza sobre la situación en Chihuahua, compartió su preocupación por los movimientos de Félix Díaz y mencionó las tensiones con algunas divisiones del ejército que aún respondían a antiguos caciques. Cada palabra fue registrada mentalmente por sus adversarios como piezas que encajaban en un plan mucho más grande. Esa noche, en una mesa decorada con flores secas y vajilla antigua, se cerró el primer círculo de la traición. No hubo gritos ni amenazas, solo sonrisas educadas, brindis falsos y la promesa silenciosa de que algo irreversible ya había comenzado. Apenas habían pasado unas horas desde aquella cena cuando, al amanecer siguiente, el telégrafo de la antigua estación en la calle de Bucareli comenzó a chasquear con una urgencia inusual. El operador, un joven llamado Esteban,
Apenas había encendido su lámpara de aceite cuando la máquina comenzó a escupir caracteres apresurados. No tardó en darse cuenta de que no era un mensaje común. Era un código militar, dirigido directamente a Victoriano Huerta, y provenía de una ubicación cercana al Palacio Nacional. Esteban, fiel a sus instrucciones, no leyó más de lo necesario. Selló el sobre, lo marcó como confidencial y se lo entregó a un soldado que esperaba fuera con un uniforme que ya comenzaba a desgastarse por el uso. Lo que aquel joven desconocía es que ese telegrama marcaba el comienzo de una operación que había sido pactada en secreto semanas antes entre hombres que juraban lealtad a Madero, pero que ya contaban las horas para empujar su caída. El documento contenía instrucciones precisas para movilizar a un pequeño escuadrón al cuartel de la Ciudadela. No se mencionaban nombres, pero sí ubicaciones, armas disponibles y un mapa codificado con las rutas que debían tomarse para evitar sospechas. Todo cuidadosamente planeado para parecer una maniobra de rutina. Huerta, con su café humeante en mano, leyó el mensaje en silencio desde su despacho improvisado. Sus ojos, ya pesados por la edad y los años de campañas militares, se detuvieron en una palabra escrita al margen: inminente. No necesitaba más. Había llegado el momento. Mientras tanto, Madero continuaba su jornada sin advertir el alcance de las sombras que se cernían sobre su gobierno. Desde su oficina, dictaba cartas para organizar una nueva gira por Veracruz, con la intención de reunirse con campesinos y líderes locales. Su esperanza era reconectar con el pueblo, explicar sus reformas, demostrar que aún tenía el control. Pero la realidad ya le iba cerrando el paso. Aquella mañana, mientras las campanas de la iglesia de Santa Veracruz repicaban llamando a misa, un destacamento salió de forma discreta hacia el cuartel de San Cosme. Portaban fusiles Mauser, documentos sellados y la certeza de que sus acciones serían justificadas por la historia o sepultadas en el olvido. Todo se movía con precisión. Era como si una fuerza invisible empujara los hechos uno detrás de otro sin que nadie pudiera detener la maquinaria. En cantinas y fondas de la ciudad comenzaban a circular rumores. Algunos decían que se había visto a Huerta reunido con emisarios del embajador estadounidense. Otros hablaban de traiciones dentro del Congreso. Pero nadie imaginaba aún lo que estaba por suceder. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros. Lo que sigue es un momento que cambiaría para siempre el rumbo de la Revolución Mexicana. La tarde del 17 de febrero cayó con un peso extraño sobre la Ciudad de México. Las nubes grises cubrían el cielo como un presagio, y las campanas de la iglesia de la Concepción repicaban con lentitud, como si supieran lo que estaba por ocurrir. En el cuartel de la Ciudadela, un silencio inusual dominaba el ambiente. Los soldados que normalmente bromeaban entre sí mantenían hoy los labios cerrados, las miradas bajas y las manos cerca de sus fusiles. Huerta ya había dado la orden. No hablaba mucho ese día, solo observaba con una calma siniestra. Se movía entre los pasillos del cuartel como un espectro, saludando con una inclinación de cabeza a quienes le rendían honores, pero sin devolver palabra alguna. Sabía que lo que estaba por hacer marcaría su nombre en la historia, para bien o para mal. Entre los oficiales reunidos había uno que destacaba por su nerviosismo. Era el general Félix Díaz, sobrino del antiguo dictador Porfirio Díaz, quien había regresado del exilio con ambiciones renovadas. Desde la mañana insistía en revisar los mapas, en preguntar detalles, como si necesitara asegurarse de que el plan no fallaría. Él no confiaba plenamente en Huerta, pero compartía con él una certeza: Madero debía desaparecer. En ese mismo momento, Francisco I. Madero se encontraba en Palacio Nacional, reunido con su gabinete.
Los reportes de disturbios menores en las calles no lo preocupaban. Creía que eran provocaciones aisladas, residuos de las antiguas estructuras porfiristas. Nunca imaginó que Huerta, el hombre que él mismo había designado como jefe del Ejército Federal, se había convertido en su verdugo silencioso. Mientras tanto, en los barrios populares como Tepito y La Merced, los rumores se convirtieron en certezas. Los hombres hablaban en voz baja en las carnicerías y mercados, mencionando nombres con temor. Se decía que en la noche se verían movimientos extraños cerca del palacio. Otros aseguraban que se habían pagado monedas de oro, moneda Carranza, decían, a quienes colaboraran cerrando calles o desviando patrullas. La traición ya caminaba por la ciudad, y cada paso que daba tenía olor a pólvora y metal. Esa misma noche, Huerta se reunió en una casa discreta de la colonia San Rafael. En la mesa había documentos, telegramas y una botella de mezcal que nadie se atrevía a tocar. Los planes estaban claros. En unas horas, Madero sería arrestado. El pretexto, protección preventiva ante posibles atentados. La realidad, un golpe de Estado cuidadosamente orquestado. Nadie durmió esa noche. Los relojes parecían avanzar con lentitud. La ciudad respiraba con dificultad. Las velas en los altares familiares ardían más bajo, y aunque nadie podía señalar con exactitud qué estaba por ocurrir, todos sabían que algo se quebraría para siempre al llegar el amanecer. A las 5 en punto de la madrugada, cuando aún no había claridad suficiente para distinguir los rostros en la calle, un grupo de soldados salió discretamente del cuartel de la Ciudadela. Vestían uniforme completo, pero sin insignias visibles. Llevaban rifles Mauser, rostros tensos e instrucciones precisas. Nadie debía disparar, a menos que Madero se resistiera. Huerta no quería un mártir herido, lo quería humillado, controlado, rendido. En Palacio Nacional, la guardia dormía con confianza. Nadie sospechaba. A pesar de los días tensos, Madero todavía creía en la lealtad de su general. Las pocas advertencias que recibió, cartas anónimas, miradas esquivas, alguna frase inquietante en los pasillos, fueron ignoradas. Huerta es un hombre de palabra, había dicho en voz alta durante una cena con su esposa, Soledad, apenas 3 noches antes. Pero esa madrugada, el sonido metálico de las botas rompiendo el silencio del zócalo alteró la calma. Cuando los soldados llegaron a la entrada trasera del palacio, no encontraron resistencia. Un joven teniente con apenas 22 años entregó las llaves sin pronunciar palabra. La promesa de ascenso que había recibido días antes pesaba más que su conciencia. Francisco I. Madero fue despertado con un golpe seco en la puerta de su habitación. Tardó unos segundos en comprender qué estaba pasando. Al abrir, se encontró con el rostro inexpresivo de un coronel. «Señor presidente, debe acompañarnos. Es por su seguridad». La frase no llevaba emoción, ni siquiera cinismo, solo una instrucción vacía, como quien cumple una orden inevitable. Madero, aún en pijama, pidió vestirse. Le permitieron ponerse un traje oscuro, se calzó con calma y antes de salir se persignó frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. «Ella sabrá la verdad», murmuró. Soledad lo miró sin lágrimas, con la firmeza de quien intuye que esa será la última vez. El trayecto al cuartel fue corto, silencioso. Nadie hablaba. En las calles, la ciudad comenzaba a despertar sin saber que su presidente legítimo estaba siendo derrocado por el mismo hombre en quien había depositado su confianza. Al llegar a la Ciudadela, fue conducido a un despacho sombrío. Allí lo esperaba Huerta, de pie, con un vaso de agua en la mano. No hubo gritos ni golpes sobre la mesa, solo palabras medidas, frías como cuchillas. «Esto es por el bien de México. Usted no entendió las reglas del poder». Madero no respondió, solo asintió,
con la resignación de quien ya ha leído su sentencia entre líneas. Supo que no saldría con vida. Lo entendió cuando notó que no había registro escrito de su arresto. Lo confirmó cuando escuchó, al fondo, una carcajada seca del general Mondragón. Mientras tanto, en la iglesia de San Hipólito, los feligreses rezaban por paz. No sabían que a esa misma hora el alma de la revolución comenzaba a desangrarse. A esa misma mañana, mientras Madero era encerrado en una celda húmeda y sin ventanas, comenzaban a moverse las piezas que terminarían de sellar su destino. En las oficinas del antiguo colegio militar, donde ahora despachaba el general Huerta, se dieron cita personajes que hasta hacía una semana se mostraban leales a la causa revolucionaria. Pero ya no hablaban de ideales, hablaban de cargos, de títulos, de cuotas de poder. El abogado Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, fue uno de los primeros en cruzar la puerta. No traía uniforme ni arma, solo una cartera de cuero repleta de papeles y promesas. Le ofreció a Huerta estabilidad financiera desde ciertos bancos cercanos a Veracruz, siempre que el asunto Madero se resolviera rápido. Huerta escuchaba sin pestañear, anotaba nombres, asentía con la cabeza. Ya no necesitaba justificar nada. En otro cuarto, dos miembros del Congreso, ambos provenientes de San Luis Potosí, discutían los términos del comunicado oficial que se daría al pueblo. Decidieron llamarlo renuncia voluntaria, aunque sabían perfectamente que Madero jamás firmaría tal cosa. Pero eso no importa, dijo uno de ellos. Lo que importa es lo que se lee en los periódicos, no lo que ocurre entre estas paredes. Y mientras los acuerdos de poder se cerraban entre cafés y sobres discretos en las calles de la capital, el rumor empezaba a circular. Detuvieron al presidente. Huerta lo traicionó. Dicen que ya lo van a matar. La gente hablaba en voz baja, como si el eco de las palabras pudiera llegar a oídos peligrosos. Nadie se atrevía a preguntar demasiado. En cada esquina había un soldado, en cada plaza una mirada vigilante. Felipe Ángeles, uno de los pocos generales fieles a Madero, intentó llegar al Palacio Nacional, pero fue detenido por sus propios compañeros. Lo escoltaron fuera de la ciudad con el pretexto de una falsa orden presidencial. Ángeles comprendió que no se trataba solo de una traición política, sino de una purga total. En la antigua imprenta de la calle Donceles comenzó a redactarse el boletín que anunciaría la transición pacífica. Se imprimieron 1000 copias antes del atardecer. Al dorso, una nota manuscrita firmada por el secretario de Gobernación advertía: difúndase con discreción, aún no se confirma la renuncia. Esa tarde, mientras las campanas de la iglesia de Santo Domingo marcaban las 6, un hombre caminaba en dirección al cuartel de la Ciudadela. Se llamaba Rafael del Moral y había sido asistente de Madero durante la campaña. Llevaba una carta escondida en el forro del sombrero, un último intento de suplicar clemencia. Nunca llegó. Fue detenido a 3 cuadras del cuartel y encerrado sin explicación. Su carta fue leída, destruida y olvidada. En el interior del cuartel, Madero escribía unas líneas en el reverso de un libro que había traído de su casa. Eran palabras sin destinatario, sin esperanza, solo tinta sobre papel, como un susurro escrito para que el tiempo lo encontrara después. Mientras caía la noche sobre la Ciudad de México, la humedad se colaba por los muros del Palacio de Lecumberri, donde también habían encerrado a José María Pino Suárez, el vicepresidente. Separado de Madero, no sabía nada de su paradero. Ambos hombres, que alguna vez caminaron por las calles de Chihuahua, rodeados de multitudes esperanzadas, ahora estaban rodeados de silencio y piedra. A pocas cuadras de allí, en un despacho iluminado por lámparas de queroseno, Victoriano Huerta firmaba un documento con trazo firme. Era el acta que oficializaba su asunción al poder como presidente interino.
En el encabezado, alguien escribió: "En nombre de la estabilidad nacional". Al pie, los sellos del Ejército y del Congreso, estampados sin discusión. Uno de los testigos de esa firma fue el senador Beltrán Morales, quien semanas antes había jurado lealtad absoluta a Madero. Esa noche, en cambio, aplaudió la decisión de Huerta mientras bebía mezcal en copa fina. En su bolsillo guardaba un nombramiento recién impreso que lo convertía en subsecretario de Justicia. El precio de la traición se pagaba con cargos y silencio. Los rumores que agitaban el aire en las cantinas del barrio de la Merced hablaban de un tren que saldría al amanecer rumbo a Veracruz. En él, decían, enviarían a Madero y a Suárez al exilio. Pero quienes realmente sabían lo que iba a ocurrir mantenían los labios apretados y las órdenes escritas a mano, en clave. En el confesionario de la iglesia de San Francisco, un soldado raso, de rostro aún adolescente, confesó entre lágrimas que había escuchado a un superior decir que esta noche se acaba el problema. El sacerdote, un anciano de voz temblorosa, no dijo palabra. Solo le impuso las manos al joven y murmuró: "Que el Señor tenga piedad de tu alma". En las oficinas de El Imparcial, uno de los periódicos más leídos del país, se preparaban los titulares del día siguiente. Huerta, el salvador de la República. La fotografía que pensaban usar mostraba al general saludando a un grupo de campesinos, tomada meses antes en Durango. Todo debía parecer legítimo, patriótico, necesario. Afuera, la ciudad respiraba tensión. Un viento helado corría por los callejones, y los más atentos notaban algo extraño en la rutina de los soldados. Se movían en parejas, sin hablar, mirando hacia todos lados. No eran rondas, eran preparativos. En la celda, Madero, con la pluma rota y los dedos entumecidos, terminaba de escribir lo que sería su última nota. No pedía perdón, no acusaba, solo decía: "Mi país algún día sabrá la verdad, y si no lo sabe, al menos que no olvide". Y esa misma frase, grabada con tinta aguada, fue la que encontró el soldado Morales al entrar en la celda al filo de la medianoche. Madero ya no estaba allí. La celda estaba vacía. La madrugada del 22 de febrero de 1913 cayó como un manto pesado sobre la ciudad. El cielo, cubierto de nubes densas, no dejaba ver ni una sola estrella. A esa hora, casi nadie caminaba por las calles cercanas a la penitenciaría. Solo el rechinar de los zapatos de cuero sobre el empedrado y los murmullos de órdenes breves rompían el silencio. A las 2:30 de la mañana, un carruaje negro, con los vidrios cubiertos por cortinas gruesas, se detuvo frente al portón lateral del penal. Desde dentro, dos sombras salieron empujadas por la fuerza de los fusileros. Eran Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Ninguno sabía con certeza a dónde los llevaban, pero por el frío en la nuca, ambos intuían que no era al exilio. El mayor Francisco Cárdenas, un hombre de ojos vacíos y reputación manchada desde los días de represión en Morelos, estaba a cargo del traslado. Llevaba la orden firmada por Huerta, aunque nunca la mostró. Lo que sí enseñó fue su pistola, con el tambor recién cargado. Dos soldados, con rostros tensos, tomaron lugar junto a él. Nadie habló. El trayecto fue corto pero eterno. Al pasar por la calzada de San Cosme, Madero giró el rostro y miró por una rendija. Alcanzó a ver la sombra de una cruz sobre el techo de la iglesia de los padres capuchinos. Sus labios se movieron, pero no hubo sonido. Tal vez fue una oración, tal vez un adiós. A la altura de la esquina de la calle de Lecumberri, el carruaje se detuvo. El mayor Cárdenas bajó primero, seguido de los soldados. Uno de ellos tenía las manos temblorosas. Pino Suárez, aún con la ropa arrugada y el sombrero en las manos, descendió en silencio. Madero lo siguió. Preguntó con voz serena: ¿aquí termina todo? No hubo respuesta. En ese momento, el mayor Cárdenas giró sobre sus talones y sin una palabra
Disparó 2 veces, luego una tercera. El cuerpo de Madero cayó de lado, golpeando el suelo húmedo. Pino Suárez intentó correr, pero fue alcanzado por los siguientes disparos. Cayó con el rostro hacia el cielo, los ojos abiertos, como si aún buscara alguna explicación. Los soldados permanecieron inmóviles. Nadie recogió los cuerpos. Nadie cubrió los cadáveres. Solo el viento, frío e indiferente, se llevó consigo los últimos ecos de los disparos. El mayor Cárdenas limpió su arma con un pañuelo blanco, la guardó en su funda y dijo: «Misión cumplida». Horas después, los periódicos anunciaban que ambos hombres habían intentado escapar y fueron abatidos en el cumplimiento del deber. Fue una mentira repetida tantas veces que muchos terminaron creyéndola. Pero en los muros de la prisión, el eco de la verdad se quedaría para siempre, y los guardias que vieron lo que ocurrió esa noche jamás volvieron a dormir en paz. El amanecer del 23 de febrero llegó con una calma engañosa. La Ciudad de México despertó con la noticia en boca de todos. Francisco Primo Madero y José María Pino Suárez, expresidente y exvicepresidente, habían muerto. El gobierno de Huerta aseguraba que intentaron escapar durante su traslado y que fueron abatidos por los guardias en un acto de defensa. Pero en las calles de Tacuba, en los mercados de la Merced, en los cafetales de Veracruz y en los pueblos que habían visto en Madero un símbolo de esperanza, nadie creía esa versión. Se hablaba en voz baja, pero con rabia contenida. Los rumores sobre un pacto entre Huerta y el embajador estadounidense Henry Lane Wilson empezaban a tomar forma. Aquella escena en la embajada, con whisky en mano y promesas de estabilidad política, se había sellado la traición. Carranza, desde Coahuila, se negó a reconocer el nuevo gobierno. Afirmó que lo ocurrido era un golpe de Estado orquestado por la ambición y respaldado por intereses extranjeros. En sus discursos, Madero era mencionado como un mártir y la traición de Huerta como una herida abierta en la historia de la República. Por otro lado, la esposa de Madero, Sara Pérez, se mantuvo en silencio los primeros días. Solo al recibir las ropas manchadas de sangre de su esposo, comprendió la magnitud de lo que habían hecho. Guardó una camisa en su baúl, jurando que nadie la lavaría jamás. Dijo: «Que el pueblo vea lo que hacen los que juran protegerlo». La noticia cruzó fronteras. En París, un periódico liberal escribió que México había perdido a su presidente mártir. En La Habana, una carta anónima enviada al diario El Mundo afirmaba que la traición en México no se cubre con banderas ni desfiles, se cubre con sangre. Mientras tanto, Victoriano Huerta asumía el poder rodeado de generales, pero no de legitimidad. Cada paso que daba era seguido por la sombra de Madero. En cada discurso se le notaba la tensión en la voz, como si temiera que alguien desde la multitud gritara lo que todos pensaban: ¡asesino! Pasaron los días y en los muros de la penitenciaría alguien escribió con carbón una frase que fue borrada pocas horas después: «Aquí mataron la esperanza». Pero otros la replicaron en muros de cantinas, en vagones de trenes, en papeles doblados y pasados en secreto de mano en mano. Aquel pacto que Huerta y sus cómplices pensaron que se olvidaría en unas semanas, terminó por incendiar la revolución una vez más. Porque si Madero había muerto traicionado, muchos decidieron que su muerte no sería en vano. Y así, la sangre derramada no solo manchó las manos de sus verdugos, sino que encendió el espíritu de miles. Un espíritu que ni la represión, ni el dinero de los terratenientes, ni los acuerdos en lo oscuro pudieron apagar.